palmas en el nombre más fuerte, esas palmas, ¿verdad? Para Cristo Jesús, para Dios de la gloria. Y en esta noche, bajo la gracia, bajo la gloria de Dios, os dejo con nuestra hermana en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermano amado, os saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, hermanos míos, voy a contarles el testimonio vivido en mi propia vida. Hermano mío, hoy voy a contarles, durante 5 días me llevaron para realizar un pagapo. Hoy escucharás este testimonio. ¿De qué manera fui llevado? Por desobediente. Gloria al Señor. Entonces, pediremos la dirección de Dios. Padre mío, te damos gracias por este momento que me permites. Haz tu voluntad, Señor, en este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mil gracias te doy. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos míos, en aquel profundo hueco fue enterrado y hoy me encuentro a tu lado. Y en estos momentos quiero yo contarte de cómo fui llevado a aquel lugar. Yo era pastor de una congregación y yo decía, cuando los congregantes no se reunían, un solo año pastorearé y después de eso lo dejaré. Y por lo cual yo tomé aquella decisión. Para aquel ritual del pagapo me llevaron y me enterraron vivo en aquel lugar. Y la palabra de Dios nos habla en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6. Pedro fue encarcelado, pero a la medianoche los ángeles lo rescataron. En aquel tiempo así aconteció, y ahora es igual, y eso aconteció en mí, porque Dios ama a su iglesia santa, a su nombre. A Él sea la gloria. Hoy que me están escuchando, esto me aconteció un 17 de septiembre, año 2010. Me levanté de mi casa, puse mi despertador para las 5 de la mañana, pero aquel no funcionó, sino que mi despertador se retrasó. Entonces me levanté de mi cama, todo soñolento, aquella madrugada. Cuando me levanté aquella mañana me dio escalofríos y mi cuerpo sabría que iba a aparecer en aquel hueco. Y aquel camino me llevaba rumbo al destino por toda la carretera. Recuerdo aquella desesperación, desde mis pies hasta mi cabeza. ¿Cómo sentía ese miedo? Yo dije, ¿qué me está pasando? Y en mi desesperación agarré una piedra. Con una piedra en la mano caminaba por aquella carretera. Aquel lugar se llama Xixucancha, un pueblo desolado. Ya casi llegaba a ese lugar con una piedra en la mano. Yo recuerdo aquellos caserones desolados que había. Ya me acercaba a ese lugar y me desesperaba como nunca. Como si alguien me iba a hacer asustar. Yo me estaba desesperando en ese instante. Sentía como si alguien en ese momento me estaría observando. Pero nadie salía de esas casas viejas, pero estaba desesperado. Seguía caminando, pero mientras recorrían mis pasos, veía un arbusto. Llegué al arbusto del airampo. Llegué con tan solo 3 pasos. Pasando ya el árbol de airampo, entonces sentí algo extraño. Entonces volteé mi mirada. Entonces así me agarraron. Muy fuerte.
Entonces, la piedra que yo tenía en mis manos, lo solté en ese instante. No podía hacer nada, ni gritar podía. Solo decía, ¡ah! 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 Así nomás decía. Asustado, no podía decir nada. Le agarré su mano así para que me soltara. Cuando estaba así, apareció otro hombre que me agarró de las manos y me apretó así. Así me ahorcó. Por eso, hermano, agarré sus manos y empecé a arañarle así. Entonces me agaché y le agarré de sus cabellos. Este hombre estaba con pasamontaña. Así logré arranchar sus cabellos de este hombre, poco a poco. Con tantos forcejeos, logré que ese hombre se agachara. En esos instantes, detrás mío, apareció otro hombre con un costal y ellos me metieron en ese costal. Ya encostalado, me desesperaba dentro de mí muchísimo. Entonces, hermano mío, ya no podía ver, estaba tapado. Ni siquiera mis manos podían responder porque estaba atado. Ni llamar podía, no podía hacer nada. No podía defenderme con esas 3 personas, ni sabía quién era. Estando así, yo ya estaba perdiendo el conocimiento. Necesitaba aire, yo ya no podía respirar. Empecé a forcejear. Trataba de salir con mi cabeza, pero no podía, era difícil. A ver si de esta manera pudiera quedar libre. Trataba de hacerlo, pero con tanto forcejear, logré ver la luz del día. Cuando abrí mis ojos, logré ver la carretera. Ya estaba casi libre. Hermano mío, estuve camino por la carretera Guayanay. De encima del pueblo de Guayanay empecé a ver la luz del día. Resplandeció y pensé escapar a ese lugar. Pero hermano mío, trataba de escapar, pero no fue posible porque me estaban llevando con dirección a otro lugar. Entonces, hermano mío, ya no podía respirar. Me estaba desesperando más y más. Entonces se cayó la venda de mi nariz y empecé a respirar muy bien, con tranquilidad. Así como este caballo necesitaba respirar. Así necesitaba. En esos instantes trataba de llamar a alguien. Entonces empecé a rogarles, a decirles, por favor, pero empecé a hablar así. Así nomás, hermano. Me di cuenta en aquella cumbre que aquel costal olía fétidamente, como alcohol, como coca o como terocal. Era algo horrible. Entonces, hermano mío, en aquella cumbre forcejeaba para tratar de salir y empujé el costal y mi zapato se salió. Así puesto de pie, empecé a patear para atrás. Uno de mis zapatos ya se había salido y solamente estaba con un solo zapato. Mi cuerpo se estaba desvaneciendo, pienso yo que tenía algún somnífero. Entonces, hermano mío, el que me agarraba de detrás, me pisó en el talón y quedé totalmente descalzo, ya sin zapatos. Me sentía impotente de no hacer nada. Por eso, hermano mío, cuando ya quedé descalzo, me senté en aquella cumbre, desesperado. Ya me encontraba sentado en aquel lugar. Me di cuenta que por la parte de atrás, aquella persona me empujaba con mucha fuerza.
No podía hacer nada porque estaba agotado y cansado. Así sentado, yo golpeaba con mis pies a aquel hombre. Descanso, lo golpeé, pero me dolió mucho porque me golpeé los dedos. Y después de esto me empezaron a arrastrar y sentí el dolor. Y ya no estaba en mi uso de razón, estaba totalmente dolido. Yo recuerdo que después de haberme arrastrado, me aventaron y yo caí a ese lugar. Y a partir de ese momento, ya no recuerdo qué es lo que pasó, hermano mío. Perdí totalmente el conocimiento. Y después de eso recobré el conocimiento y me di cuenta que estuve en el carro. Pude abrir mis ojos encima del carro, pero mi cuerpo, mis manos y mis pies estaban desvaneciéndose. Totalmente inconsciente me encontraba yo. No podía ni moverme ni aquí para allá, solo mis ojos. Cuando pude ver, yo dije, esto no es un pistaco. Seguro estas personas son los que llevan para hacer parar vivo a los hombres. En eso estuve pensando, pero mi cabeza, mis pies no acudían ningún movimiento. Me encontraba sin fuerza. Y en eso logré ver un gran cerro. Y pude ver cómo el sol atardecía en ese cerro, pero no pude diferenciar si era de mañana o de tarde, pero era el resplandor del sol. Contemplando así, llegó a mi mente una alabanza para cantar a Dios. Así dice este cántico: donde tú estás, Dios está contigo. Donde tú estás, Dios está contigo. Entrégale tu corazón para que Él esté. Si tú le imploras, Él te ayudará. Ese canto canté y mi corazón se quebrantó en gran manera. Y en eso sentí una mano sobre mi cabeza que recorría todo mi cuello, mi cuerpo. No sé qué pasaba. Entonces ahí me quedé dormido, pero no morí. A su nombre. A Dios sea la gloria. Este testimonio es para poder animarles. Es para poder fortalecerles, y en el nombre del Señor vamos a levantarnos todos. Yo recuerdo aquel momento que yo había ya perdido el conocimiento, no respondía nada de mi ser, donde ya me di cuenta, abriendo mis ojos, me habían enterrado ya en un hueco y estuve aplastado por tierra. Y cómo me di cuenta de lo que estaba enterrado con manos arriba y estaba parado. Mi cuerpo ya no estaba adormecido, ni tampoco mi boca estaba tapado. Empecé a llorar. ¿A dónde he venido? Diciendo, ¿dónde me encuentro? Solo me quedaba llorar y llorar, porque mi mano estaba hacia arriba, no podía mover los pies, porque me habían enterrado en ese hueco. Yo recuerdo, hermanos míos, que aquel hueco era pequeño, no era tan ancho. En aquel hueco oscuro lloraba. No sabía si era de noche o de día. Era una gran desesperación.
No sabía si estaba en mi pueblo o en pueblo extraño. De tanto llorar, ni siquiera mi habla ya acudía. Nunca había llorado como aquel día de tanto llorar. En aquel momento me puse a pensar y dije, ¿dónde estoy? Con mis dos manos hacia arriba no podía hacer nada, pero en 3 miradas logré ver algo. Era un orificio pequeño por la cual ingresaba un pequeñito de luz, pero era tamaño solamente de aquel dedo, pero era una luz que me daba esperanza. Cuando logré ver aquella luz, yo dije dentro de mi ser, no estoy de noche, estoy de día. Ahora puedo llamar. En estos instantes tendré que pedir auxilio, porque mañana no podré hacerlo, me debilitaré, estaré cansado. Si pido auxilio, me ayudarán, yo dije. Seguía llorando, seguía con las manos arriba y esto no descendía. Y en eso, para pedir auxilio, tenía que pensar. Primero pensé y dije, en el banco tengo 10,000 soles. Por favor, alguien me puede sacar. Auxilio, auxilio. Tengo un carro. Sáquenme de aquí, les regalaré. Esto voy a decir o no voy a decir. Pensaba. Eran 2 pensamientos. Sáquenme de aquí, por favor. Auxilio, auxilio. Y el tercero que pensé, no podía hablar de tanto llorar. Si tenía que hablar en castellano o en quechua. Y seguía llorando y no sabía a quién pedir auxilio. Y de alguna manera tendría que pedir auxilio. Cuando estoy pensando de esa manera, cierto, por aquel carro que yo ofrecía, o aquel dinero que yo ofrecía, pero si no tengo, ¿qué voy a dar si ciertamente ellos me sacan? Yo decía. Pero ciertamente, ¿qué recompensa voy a dar yo si me rescatan si no tenía nada? Así cuando estoy hablando y pensando, escuché una voz audible que hablaba junto a mis oídos y me decía, ¡ayuno! Una sola voz me dijo, ayuno. Y entonces me puse a pensar que nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días. Al igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces dije, ¿estará Dios pidiéndome ayuno? Yo dije, es bueno ayunar. Así ayunando me moriré y mi espíritu se irá al cielo, y estaba contento. Ya que me encontraba en esta situación, ni siquiera pude pedir auxilio, por lo cual, si yo hubiera pedido auxilio diciendo tengo dinero, me habría convertido en un mentiroso y nuestro Señor Jesucristo no me habría sacado de ahí, sino que hasta ahora ya me hubiera pudrido también en ese lugar a su nombre. Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No podía pedir auxilio con las manos hacia arriba. Así entré al ayuno, descalzo solamente con medias, así de pie porque no podía moverme. Así ingresé al ayuno. Y en el ayuno, primero, sobre todas las cosas, canté una alabanza. Y en aquel hueco canté esta alabanza. En el cielo mi casa, de mi Señor su casa, eso es mi casa, ese es mi pueblo. En este mundo pecador soy pasajero.
Allí miré, yo dije de todo corazón, lloré desconsoladamente. Así transcurrió aquel tiempo en aquel lugar, mientras cantaba estas alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para darme cuenta, ya era tarde. En aquel momento yo le dije a Dios, hasta aquí he ayunado, ahora me toca vigilar. Pero seguía con las manos hacia arriba en ese hueco. En aquel instante empecé a cantarme alabanzas nuevas, de todo corazón, como para mi Padre eterno, el divino. En aquel momento, cuando cantaba alabanzas, aún mis lágrimas ya se habían secado de tanto llorar. Yo lloré amargamente como nunca antes. En aquellos momentos yo dije, hasta ahora seguro he existido como cualquier ser humano. Aquí mi cuerpo se pudrirá y mis huesos quedarán aquí montonados para siempre. Y mi espíritu llegará hacia ti, eso yo dije. Y en eso traté de ver por aquel hueco y seguía noche. Mientras cantaba en ese lugar, sucedió algo extraño. Escuché el canto de un espíritu así. Witch, 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 witch. Witch, 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 witch. Cantó hasta 3 veces. Escuché aquel cántico mientras alababa. Yo me pregunté qué hora será, o ya estará amaneciendo. Y volví a mirar una vez más. Miré, y hasta que por fin amaneció la luz del día. Y en aquel hueco donde estaba enterrado pude darme cuenta si era de día o de noche. Y en aquel momento ya había amanecido. En aquel momento empecé a orar como si Jesús estuviera a mi lado. Y le dije, ten misericordia de mí. Sé que me puedes ayudar, te lo ruego. En aquel momento y habían transcurrido 2 días de ayuno. Y en aquellos 2 días de ayuno me dio ganas de orinar. Y así con las 2 manos hacia arriba no pude hacer nada. Estaba imposibilitado. Habían transcurrido 2 días de ayuno. ¿Qué podía hacer? Tenía ganas de orinar. Estaba a punto de orinarme. No pude contenerme. En aquel momento yo invoqué en ese lugar a Jesús y le rogué un milagro en mi vida. En aquel entonces, con las manos hacia arriba, le dije al Señor Jesús, una de mis manos no pudieras bajarlo tú, Señor Jesús. Y ya no podía contenerme en orinar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajé mis manos. Esto es el milagro de Dios. Si no pronunciaba el nombre de Dios, no podía bajar mis manos. El nombre de Cristo tiene poder. ¡Oh, qué milagro! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Y en aquel lugar me encontraba con una mano hacia arriba, otra mano hacia abajo. Logré de alguna manera orinar. Traté de mover mis pies a aquel lugar donde se encontraba el hueco. No era así tan fácil porque aquel hueco era muy pequeño y muy reducido. Mientras orinaba, me oriné en mis medias.
Pero en aquel momento traté de mover mis pies para que no se mojara mis medias. El esfuerzo fue imposible, pero lo mojé en mis medias. En la profundidad de aquel hueco me di cuenta que era plano, porque yo pensaba que solamente era un ser humano y listo. En aquel profundo hueco pude darme cuenta que aquel hueco era exactamente para mí. Pero de cualquier manera, empecé a alabar a Dios en el estado que me encontraba. Con una mano hacia arriba, descansé para dar glorias a Dios. Empecé a aplaudir así, cantarle alabanzas como nunca antes lo había hecho mientras. Quiero decirte, si me encontraba en esa situación era por desobediente. Y así pasaba el tiempo y intenté ver aquel orificio y ya era de noche y se estaba oscureciendo. Entonces dije: Padre, hasta aquí nomás comí ayuno, ahora empezaré una noche de vigilia. ¿Y cuánta fe habré tenido? Pero en ese estado me encontraba en aquel hueco profundo, con una mano arriba y el otro abajo. Estuve alabando a Dios. Y había pasado 3 días, ni siquiera lágrima tenía. Mis lágrimas se habían agotado de tanto llorar en aquel lugar. Las lágrimas se habían agotado. ¡Qué tristeza! Las fuerzas ya se me habían agotado de tanto llorar. Era muy desesperante. Mi cuerpo se encontraba muy debilitado. Pero cada mañana podía sentir que venía una ave y daba su trinar a cada amanecer. Yo tenía la seguridad de que cada mañana nuestro Señor Jesucristo enviaba aquella ave para poder despertarme en aquel hueco a su nombre. Por eso, hermano mío, yo me encontraba ahí en 3 días y 3 noches, y en aquel momento vino sobre mí los recuerdos desde muy niño y empecé a confesar mis pecados. Ahí yo decía: Dios, en tus manos encomiendo toda mi vida y mi espíritu tú llevarás. No pude decir: sácame de allí y hazme volver a mi casa. Yo ya no tenía la esperanza de salir vivo de aquel hueco. Por eso solo aquellas palabras yo le decía a nuestro Padre en aquel lugar. Y habían pasado 4 días y tuve hambre. En aquellos 4 días que había transcurrido tuve tanta hambre. Con aquella hambre recordé la comida que había en mi casa y las veces que comía solamente la mitad de plato y los demás lo dejaba. Ahí venían los recuerdos a mi mente. Pero pude sentir mucho sueño. En aquella vez pude entender que nuestro cuerpo solo podía aguantar noches y días. No podía aguantar de tanta debilidad, tanto llorar, tanto estar ahí preocupado. No pude mucho más. Me dio sueño, nuestro Padre me dio sueño. Y en mi sueño me encontraba en una mesa y comía pan y agua de aquella mesa, sentado en una mesa. Mucha comida. Transcurrió poco tiempo de lo que yo me había quedado dormido. Mi estómago estaba como si hubiera comido. Ya no tenía ni siquiera saliva. Ni tampoco saliva tenía. En ese momento me preocupé. Tengo 3 hijos. Y necesitan ayuda. ¿Quién
¿quién podía darle siquiera un pan? ¿Quién le hará comer a mis hijos? Yo pensaba de esa manera. Contarles que mi esposa tiene 9 hermanos y con ella son 10. Luego lo verán. Siquiera unas ropas viejas lo darán a mis pobres hijos. De aquella manera pensaba en mi momento de agonía. Cuando me encontraba así, en aquel lugar, me hizo mucho frío. Estando en aquel lugar desagradable, sentí mucho frío en mis pies, porque aquí en el lugar me había orinado por 3 veces, por eso sentía mucho frío. Tanto me dolió la punta de mis pies. Moví de este lugar a otro lugar, ni para realizar ningún tipo de movimiento en aquel lugar. Era muy desesperante. Por eso hoy les cuento este testimonio. Ya no podía mover ni las manos, ni tampoco podía hablar. Ya me había cansado de orar, ya me había cansado de cantar. Muy agotado, le dije a nuestro Padre: ¿hasta cuándo estaré vivo en este lugar? Y yo dije: ¿cuántos días más todavía me encontraré en este lugar? ¿Cuándo me moriré? Pensaba de esa manera, pero ya había anochecido y trataba de hacer algo para mover mi cuerpo. Hermano mío, cuando ya habían transcurrido 4 días exactamente, en aquel lugar donde me enterraron y ya mis movimientos no funcionaban, estaba totalmente desesperado. Ya había amanecido, ya era el 5.º día, y cada mañana aquella ave me avisaba que ya había amanecido. Con aquel trinario sentía un nuevo día. Enterrado en aquel hueco pude darme cuenta si era de día o de noche. ¡A su nombre! Entendí yo que en aquellos 5 días que habían pasado, totalmente agotado, ya no podían ver mis ojos, ni tampoco llorar podía. En aquel momento, un ángel del cielo bajó y me dijo: hoy tu Padre te está mandando a llamar. En aquel instante el ángel de Dios me dijo: tu Padre te está mandando a llamar. En aquel instante estuve viendo como en una visión, porque del cielo se extendía como un cable o como una escalera, y eso estaba viendo con mis propios ojos en esos instantes y no lo podía creer. En 5 días aconteció este milagro. Mi cuerpo quedó enterrado en aquel hueco, pero mi espíritu fue llevado hacia el cielo. ¡Qué maravilloso! Y después de eso, ya estaba al lado de Jesús. Cuando llegué al cielo, vi a nuestro Señor Jesucristo resplandeciente en una casa de oro, de donde nuestro Señor Jesucristo se levantó y me dijo: ven, hijo mío, hijo bienvenido. Y no podía hablar en aquel momento, me quedé sin habla. Mas acercándose hacia mí 2 veces me preguntó y me dijo: ¿a dónde has venido, hijo?
y yo no lo podía responder, pero mi espíritu se estaba desvaneciendo. No era fácil de encontrarse con el Señor Jesús, era muy difícil, no podía soportar su presencia. Hasta 3 veces me preguntó y no podía qué contestarle, porque mi habla se estaba enmudeciendo cada vez más. Es lo que trataba de decir. Y nuestro Señor Jesús me dijo: yo escuché tu oración desde aquel lugar donde tú me clamaste, en aquel hueco que estabas enterrado. Y me trae a la memoria el recuerdo en aquel momento que vi a nuestro Señor Jesucristo solo del hombro hacia abajo. No pude ver su rostro, solo del hombro hacia abajo. Por lo cual nuestro Señor me dijo de esta manera: hijo, yo te traje a este lugar para que puedas ver lo que hay en este lugar, que es maravilloso. Tú contarás. Estando en aquel lugar, pude contemplar lo más precioso que era el cielo, y me estaba maravillando de la grandeza que había allá en el cielo. Así recorrí el cielo. Nuestro Señor Jesucristo fue a mi adelante y yo lo seguía, nuestro Señor Jesucristo. Tras Él podíamos recorrer aquel cielo inmenso y llegamos a un huerto donde crecían manzanas. Juntamente con nuestro Señor Jesucristo recorrí aquel cielo inmenso y no podía quedarme asombrado en aquel cielo cuando vi lo que crecía, esas preciosas manzanas. Y nuestro Señor Jesucristo me dijo claramente a mí: ¿estás viendo esta plantación de manzana? Ya está listo para ser cosechada. Y yo le pregunté a nuestro Señor Jesús: ¿para qué son estas manzanas? Y nuestro Señor Jesús me dijo: son para todos mis hijos. Para los que están sentados aquí, para los que escuchan, hay manzanas en el cielo. Por eso le dije a nuestro Señor Jesús: yo también vine de la tierra, Señor. ¿Puedo comer esta manzana? Nuestro Señor me dijo: hijo, tú no puedes comer esto, más de lo contrario, tú ahora ve y cuenta, y cuando tú vuelvas comerás. Por eso hoy te cuento de lo que he vuelto. Hoy te cuento de lo que yo cara a cara conversé con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Por eso nuestro Señor Jesús me dijo: a mí tampoco me creyeron, a ti tampoco te van a creer. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra e hizo grandes milagros. Sanó a los enfermos, sanó a los paralíticos, a los sordomudos. Nuestro Señor Jesucristo hizo grandes milagros en esta tierra. ¿Acaso la gente le creyó? Fueron pocos. Nadie creó en los milagros de aquel tiempo que Jesús hizo con los hombres. Fueron pocos los que le creyeron. Por eso nuestro Señor me dijo: a ti tampoco te van a creer. En esta hora, ¿cuántos estarán creyendo en lo que le estoy contando? Pero en esta noche he venido para contarte lo que hay en el reino de los cielos. Recuerdo que nuestro Señor emprendió su camino de donde se encontraba al lugar donde estaba. Y así continuábamos
caminando juntamente con 2 ángeles. Y así llegamos donde se encontraban aquellas casas, y esas casas estaban de diferentes tamaños. Pude ver en aquel lugar unos iniciados, otros terminados, otros recién construyéndose, y así había varias casas. Y le pregunté a nuestro Señor Jesús, ¿por qué estas casas eran de diferentes tamaños? Y Él me dijo, estas casas son las casas de mis hijos, de los que están en la tierra. Allá en el cielo es nuestra casa, pero nosotros lo estamos haciendo. Allá en el cielo esas casas nosotros lo hacíamos. Allá en esas casas hay 4 libros. Libro de la vida. Un vaso también había, una cadena de oro también había. De esos 4 libros, el primer libro es el libro de pecado. Del segundo libro su nombre es asistencia. Del tercer libro su nombre es diezmos y ofrendas. Y del cuarto libro es primicias. 4 libros. Todo eso nuestro Señor Jesús me dijo, hijo mío, ¿tú también quieres ver tu casa? Sí, papá, yo quiero ver. Me llevó a mi casa y yo pensaba que mi casa que ya estaba zafado. Me hizo llegar a mi casa y mi casa no estaba completamente construido. Y nuestro Señor Jesucristo me dijo, tu casa está construido solo hasta aquí. Mientras te encontrabas en aquel hueco, realizaste oraciones y ayuno, con eso hiciste. Nuestras casas construíamos tan solo con 3 cosas importantes: oración, ayuno, vigilia. Con las alabanzas techábamos y las puertas de las casas representaban a nuestras bocas. Por eso me dijo, los que ya les estoy llamando a este lugar para que vengan a vivir. Por eso hoy les digo a todos aquellos que estamos sentados en este lugar, todavía nos falta construir nuestras casas en el reino de los cielos. Hoy puedo contarles que yo también tenía 4 libros. En lo cual Jesús tomó aquel libro para mostrar lo que en ella se encontraba, las obras buenas y malas, en la cual se registraban de color azul y de color rojo, por lo cual hoy les voy a contarles lo que estaba registrado en mi libro. En aquel momento, porque en este libro se encuentran registradas de color rojo, y el Señor me contestó, aquel son las obras de los hombres. Hoy puedo contarles con mucha certeza que no pude ver el rostro de Jesús. Les seguiré narrando que aquel escrito de color rojo tenía un significado, y nuestro Señor Jesús me dijo, hijo, ¿no te recuerdas de aquel momento? Aquí está anotado por fecha, por mes y por día, aquello de tus actos sangrientos. Y desde la edad de mis 9 años, el Señor Jesús me hizo ver. Por eso a mí me gustaba matar las aves de los campos. De aquella ave que yo había matado, su sangre había llegado al cielo y ahí había quedado registrado. Hoy puedo confesarles que cuando yo agarraba una piedra, empezaba a tirarle en la espalda de los animales, en cualquier lugar que le agarraba, y todo aquello estaba registrado en aquel libro. No lo podía creer, porque todo estaba registrado en el cielo, porque su creación de Dios son los animales. A mí, hermanos míos, me trajo al recuerdo de aquel de mi pequeño hijo que tenía 11 años. Cuando mi hijo tenía 1 o 2 años de edad, de eso me estaba haciendo recordar el Señor Jesús. Me recordé cuando le pegué en la boca cuando se estaba mañoseando y en eso le salió sangre de su nariz y todo aquel estaba registrado.
En aquel momento, nuestro Señor Jesucristo me dijo, los hijos eran bendición de Él, porque de Él proviene todas las bendiciones que tenemos en la tierra. Lo que hoy podemos disfrutar en esta tierra son las bendiciones de aquel que nos dio la vida, por lo cual usted tiene que estar eternamente agradecido al Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso le damos gloria y honra. Gracias a Él. Y ahora les contaré por qué de color azul estaba marcado el pecado. Los pecados marcados de color azul eran por jugar cartas, el ir a las fiestas de carnaval, a las fiestas de Santiago, a las carreras de caballo y otras fiestas mundanales. El Señor lo condenaba y lo decía que eso era pecado, y a causa de aquello nosotros le hacíamos llorar a nuestro Señor. Amado hermano, te estoy hablando del primer libro de pecado. Pasaremos al segundo libro, asistencia. En aquel libro de las asistencias se encuentran registradas todas las asistencias que realizamos en los días de los cultos y otras actividades que se realizan dentro de la iglesia. No lo podía creer, en aquel libro se encontraba registrado todos estos hechos. La primera palabra que yo pronuncié al entregar mi vida estaba también registrada. Todas aquellas palabras estaban registradas. Desde aquel momento que entregamos nuestras vidas a Dios, el Señor nos da 4 libros, un vaso, un terreno completo. Y el Señor nos entregaba un terreno en el reino de los cielos para que nosotros con nuestras obras pudiéramos construirlo, aquella ciudad. En la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, Jesús dijo, para ustedes voy a preparar lugar para vosotros. En mi segunda venida os llevaré. Nuestro Señor ha preparado lugar para nosotros, y ahí para que nosotros reinemos juntamente con Él. Por lo cual hoy te puedo animar que mientras oramos y ayunamos, estamos preparándonos para el reino. Hoy puedo contarte que todos nuestros actos están registrados. Todo lo que el hombre realiza aquí en la tierra está registrado. Todos nuestros actos están completamente registrados en el reino de los cielos. Todos nuestros actos de asistencia a los días de culto se encontraba. Muchas veces nosotros faltamos a los días de los cultos o a las vigilias, pero todo aquello estaba registrado. Aún de lo que iba a la casa de Dios y de medio camino de lo que había retornado a casa estaba registrado. Todo aquello que le estoy contando, eso me mostró nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús me dijo, vamos a pasar a ver libro de ofrendas y diezmos. En aquel libro de ofrendas se encontraba registrado lo que habíamos depositado, ofrendas, diezmos, pero todo estaba ahí registrado. Pude ver lo que había depositado mis ofrendas. Solo 10 céntimos y 20 céntimos. Eran poco la cantidad de soles que yo había depositado para las ofrendas. Por lo cual, hermanos míos, toda ofrenda que era depositado en tal fecha, en tal día, estaba registrado en aquel libro de ofrendas y diezmos. Las ofrendas que uno haya depositado en céntimos o en soles, todo estaba completamente registrado en aquel libro que contemplaba las ofrendas y diezmos. Las ofrendas y los diezmos estaban separados. Ninguno estaba aglomerado. Cada uno tenía su propio registro allá en el reino. Por eso, hermanos míos, lo que he ofrendado, lo que he diezmado,
lo he visto en el cielo. En este tiempo, lo que tú ofrendas, lo que tú diezmas, se encuentra ya en el reino de los cielos. No es mentira. Y ahora te contaré lo que se encuentra registrado en el cuarto libro. En este libro, que es el cuarto libro, se encuentra registrada todas las primicias que uno realiza en la casa de Dios, porque todas las primicias están registradas ahí. Allá en el cielo, lo que tú presentas, tus primicias, sea 1 kilo de papa, 1 kilo de maíz, todo aquello se encuentra registrado en aquel libro de primicias. La cantidad que uno ha presentado igual se encuentra. No es en vano el trabajo. Todo está registrado en el reino. Las obras que realizamos aquí en la tierra de dar limosna también se encontraba registrado. El libro de Proverbios dice: las ayudas que realizamos son como préstamos para Dios, por lo cual nada puede estar fuera de control. Contarles ahora que las primicias que nosotros damos, aún la cría de nuestros animales, eso está registrado en aquel lugar. También contarles de que yo tenía una cadena de oro. ¿Sabes aquella cadena de oro con qué lo hacíamos? Las obras que nosotros realizamos aquí en la tierra, como barrer, poner flores en la casa de Dios, todas aquellas obras se encontraban registrados, y de igual manera que con aquellas obras podíamos nosotros construir esa cadena de oro. ¡Qué maravilla! Pude ver que yo también tenía cadena de oro con los 7 años de diácono que había servido en la obra de Dios. Todos los trabajos que yo realizaba estaba registrado, para de luego que esa cadena se pudiera construir a base de mis obras. Aún las cosas que nosotros regalamos en la casa de Dios estaban completamente guardados. En aquel lugar todo estaba bien ordenado. Todo aquello que hoy te cuento, así se encuentra en el cielo, porque yo lo vi. Hasta nuestras ropas que usamos se encontraba como primicia, porque todas las cosas que nosotros damos a Dios, ahí se encontraba guardado. Por eso, hermano mío, continuaré contándoles de aquel vaso donde se encontraban nuestras lágrimas. En aquel vaso yo pude ver mis lágrimas, de lo que yo había derramado mis lágrimas a causa de las cosas de Dios, y todo aquello se encontraba en aquel vaso lleno de lágrimas. Toda lágrima que derramamos cantando, derramamos orando, todo aquello se encontraba en aquel vaso. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Todo aquello estaba recibido. Las lágrimas que había yo derramado después de haber contemplado todo aquello. Nuestro Señor Jesucristo vino y emprendió el camino, y seguíamos recorriendo el cielo inmenso. Y nuestro Señor Jesucristo iba delante mío, y 2 ángeles iban detrás de nosotros. Y así llegamos al lugar donde había flores. Cuando llegamos a aquel lugar inmenso de flores, aquellas flores daban aromas, pero tan fragantes como no es comparable aquí en esta tierra. ¡Qué olor tan fragante! Ahí pude contemplar toda clase de flores,
aromas diferentes, pero nada comparado en esta tierra. ¡Qué glorioso! Me quedé contemplando aquel inmenso campo de flores. ¡Qué inmenso y agradable era contemplar aquella inmensa pampa llena de flores! Y en eso nuestro Señor se había alejado de mí. Busqué a nuestro Señor Jesús, no logré encontrar. Empecé a buscarle en medio de las flores, pero no pude encontrar. Entonces empecé a correr de aquí para allá, pero estaba desconsolado porque me había quedado. Y en eso dije: ¿dónde estás, Señor Jesús? Mientras corría allí, un ángel se me apareció. Aquel ángel del Señor no me dijo nada y yo le seguí por detrás. Y en aquello nuestro Señor Jesucristo apareció. En aquel camino que realizábamos, pude escuchar gritos y voces y me preguntaba qué estaba pasando. Nuestro Señor Jesucristo me dijo: hijo, ¿estás escuchando esa bulla de personas? Sí, Padre, estoy escuchando, pero no podía contemplar completamente el rostro de Jesús. Y en eso nuestro Señor Jesús me condujo a la puerta del infierno. A su nombre. Allí me llevó. Llegamos a aquel lugar de tormento. Aquel lugar era donde se podía escuchar el griterío, las voces de las personas. Tanto era así. En aquel momento nuestro Señor Jesucristo, deteniéndose, me dijo: ¿escuchas ese griterío? Sí, Señor, le dije. Estas personas son aquellos que no me aceptaron como su Salvador, y es por eso que se encuentran en este lugar. Y nuestro Señor Jesucristo me dijo: ¿alguna de estas personas les conoces y hoy podrás verlos? Y en aquel momento me llegó al recuerdo de lo que mi madre me había contado del fallecimiento de mi padre cuando yo tenía 1 año con 2 meses. Y en aquel momento llamó a mi padre, Máximo Escobar Crispín, y pude contemplar que mi padre salió del medio de aquellas llamas. En aquel momento mi padre me empezó a hablar así: hijo mío, hoy puedes verme en medio de este lugar de tormento donde hoy me encuentro. Mientras pude ver a mi padre, pude darme cuenta que mi pobre padre, de tanto llorar, había podido deformarse ya el rostro. Por eso que de la parte de su nariz hasta su boca ya se había vuelto como un hueco. Las lágrimas de mi padre habían deteriorado su rostro. Aquel momento que estuve contemplando todo aquello, me puse yo también a llorar. Y cuando mi padre salió de aquel lugar, Satanás le estaba cuidándole en cada momento. Pude ver que la oreja de Satanás era como la oreja de una oveja. Su cara era como de mono y su rostro como el rostro de un chancho. Y pude ver que tenía una espada como trinche. Y con su espada en la mano cuidaba a mi padre. En aquel instante, mi padre me encargó esto: hijo, volviendo de aquí tienes que avisar. Ve, anda, diles y cuéntale a mis familiares que ellos no vengan a este lugar, que solamente yo nada más ya yo me encuentre en este lugar. Ellos que ya no vengan a este lugar. Así, cuando estuve conversando con mi padre, nuestro Señor Jesucristo le extendió la mano. Entonces mi padre empezó
empezó a llorar de esta manera que casi yo no puedo imitarlo de lo que él hizo en ese lugar. Así gritaba. Cuando mi padre empezó a gritar, de su cara empezó a caer la carne como una carne podrida. Caía de pedacitos en pedacitos. Diciendo, gritaba mi padre. Qué triste y doloroso era ver aquel instante, y estaba contemplando todo. En aquel momento vi a mi padre, y mi pobre padre volvió a retornar a ese lugar de tormento donde se encontraba. Era muy triste ver aquella realidad. Y mi padre en aquel momento descendió a las profundidades del infierno acompañado por Satanás y sus ángeles, y no podía contemplar aquel momento. Era muy triste y penoso lo que estaba viendo. A su nombre. Aquel momento triste era para no contenerme. Entre lágrimas no podía creer lo que estaba viendo. En aquel momento nuestro Señor Jesucristo se me acercó y empezó a consolarme secando mis lágrimas. Y así pude sentir el consuelo de nuestro Señor Jesús, el consuelo que Él me daba en el momento. Y allí pude contemplar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Así pude contemplar la hermosura de Jesús, lo bello que era Él, lo precioso que tenía sus cabellos y un manto precioso que cubría con aquel esplendor. Nuestro Señor Jesucristo caminaba con sandalias y no con zapatos. Todo aquello pude ver en el cielo. La hermosura de Jesús. Y nuestro Señor me preguntó, ¿a quién más deseas ver en este lugar? Y yo le dije, quiero ver a mi prima Olga Sedano. Entonces nuestro Señor Jesús le llamó a aquella persona. Y pude ver a aquella persona a lo muy lejos, pero Satanás no lo dejaba tranquilo, estaba siempre a su lado. Cuando salió aquella persona, también Satanás la vigilaba de muy cerca. Y ella me dijo, Juan de Dios, ¿tú también te encuentras en este lugar? Y nuestro Señor Jesucristo le contestó, no, Él va a volver. Si vas a volver, cuéntale esto a mi papá y a mi mamá, a mis hermanos y a mis hermanas, que ya no vengan ellos. Yo mamá voy a estar en este lugar. Ellos no, que no vengan a este lugar, por favor. Cuando me dijo eso, yo le dije, Olga, tú eres mujer, ¿y dónde está tu cabello? Estaba totalmente calva. En ese momento, ella empezó a contestarme diciendo, a mí me predicaron la palabra de Dios, pero yo no escuché. Por eso en este lugar lo que hago es jalarme el cabello por no escuchar la palabra de Dios. Y de tanto jalarme el cabello me encuentro así. Una triste realidad estuve apreciando en aquel momento. Por eso, hermano mío, hoy te cuento este testimonio. Esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Hoy te exhorto a que no seas desobediente, sino esfuérzate. Y después de eso, nuestro Señor Jesucristo extendió su mano y ella apareció una vez más en la profundidad del infierno, acompañado por los ángeles de Satanás. Aquel momento de ver a mi prima sumergirse en aquel profundo infierno. Aquel
aquel lugar de tormento. No es mentira, es verdad. Por eso hoy vengo a contarte de aquel lugar. Y muchos de aquel lugar empezaron a encargarme. De mí mi familia es de la Cruz, de mí mi familia es Quispe, pero muchos de ellos atormentados, muchos de ellos me mandaron encargos para predicarle a sus familias, para decirle que esto es verdad, no es mentira, y si no nos arrepentimos, nuestra parte nos espera en el infierno, allá en el sufrimiento eterno, donde habrá el crujir y el rugir de los dientes. Por eso, querido amigo, hoy te digo, Jesucristo vive, y ven a los pies de nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Lo que hoy te cuento es la verdad, y nuestro Señor Jesucristo me hizo ver para poderle contarle a ustedes y decirle que el infierno es verdadero y usted tiene que arrepentirse. Y a su nombre. Y después de esto nuestro Señor Jesucristo emprendió el camino y yo también le seguí a él. Por detrás de ello empezamos a caminar y recorriendo aquel lugar llegamos al lugar donde se encontraban los salvos y llegamos de aquella manera al cielo. Ahí nuestro Señor Jesucristo me preguntó una vez más: ¿quién de los que están aquí han muerto estando en mis caminos? Y hoy podrás ver a aquellos hombres que murieron sirviéndome, ahora están aquí en el reino de los cielos y tú serás testigo de aquello. Entonces, en aquel momento me recordé de una tía que se llamaba Modesta, que era ya de edad, y a ella empezó a llamar señora Modesta de Raimundo. Entonces ella apareció, una muchachita de unos 19 o 20 años, no lo podía creer. Salió con este tamaño de flor agarrado. Era muy hermoso ver a aquella persona vestida de blanco y en la frente llevaba como una corona de oro en forma de arcoíris. Aquella mujer que estaba viendo era aquella mujer que ya había muerto con muchos años de edad. Yo recuerdo que tenía un lunar a un costado de su nariz. Y aquella mujer de años de edad ya no era una mujer de edad avanzada, sino era una jovencita. En aquel momento aquella mujer me encargó muchos mensajes para sus familiares. Por favor, háblales a mis familias que se esfuercen y para que vengan a este lugar y no se pierdan. De esa manera me encargó aquella mujer. Por favor, comunícales que yo me encuentro aquí en los cielos. Ellos que se preparen. Así cuando conversábamos, nuestro Señor extendió su mano y ella desapareció. De mí, mis hijos, se murieron dos. Uno de ellos murió recién naciendo, al primer día nada más, y el otro se murió cuando tenía 1 año y 2 meses. 2 de mis hijos varones que murieron en aquel tiempo, el Señor en ese momento los llamó. Y aquellos de mis hijos en ese instante salieron ellos al encuentro conmigo. Pero ya no eran niños, ya no eran bebés, sino ya eran muchachos robustos de alta estatura como yo. Y vino corriendo hacia mí estos muchachos y me dijo: papá, papá, y se me acercó a mí. Ten la esperanza que con los muertos en Cristo nos encontraremos allá en los cielos. Sabemos que allá en el reino de los cielos no hay vejez, ni tampoco adultez. Aunque te mueras ya anciano de edad avanzada, no puedas ni siquiera ya caminar. Pero sabemos que allá en el reino de los cielos te encontrarás joven, nuevas criaturas.
Y después de eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo volvió, empezó a caminar con dirección hacia la puerta del cielo. Y llegando a aquel lugar, nuestro Señor Jesucristo dobló sus rodillas, empezó a llorar amargamente. Así postrado sus rodillas, nuestro Señor lloraba amargamente por cada uno de nosotros. Así derramó sus lágrimas, moviendo su cabeza de un lugar para otro lugar, lloró amargamente. Y le dijo: lo que estás viendo tienes que avisar. Esto, lo que estás viendo, tienes que testificar. Porque la gente ya se ha cansado de cantarme, se ha cansado de alabarme. En aquel instante nuestro Señor Jesucristo me dijo: ve y testifica a todos los que no conocen. Hoy declárales todo lo que tú has visto en este lugar. Porque con todas las prédicas que realizan mis pastores, mis siervos, todos aquellos que predican la palabra de Dios, ya no hay arrepentimiento. Ya no hay arrepentimiento ni obediencia. A ver si con esto que hoy te he mostrado, la gente puede mostrar arrepentimiento y puede ser salvo. Eso es lo que yo quiero. Nuestro Señor Jesucristo me dijo: apura, corre con este mensaje y avisa a todos para que puedan arrepentirse. Yo lo que quiero es que mi pueblo se arrepienta de sus pecados. Yo a su nombre. Dios nos ama mucho, porque este pueblo es su pueblo escogido, comprado con su sangre. Por eso a nuestro Señor Jesucristo no le hay que hacer llorar, porque Él mientras lloraba hasta su manto se mojaba. Aquellas lágrimas de nuestro Señor Jesucristo caían al suelo y mojaba su manto. Lloraba. Así parándome estuve viendo lo que nuestro Señor derramaba lágrima. Así con nuestros pecados le hacemos llorar. De todo eso yo entendí que de aquí de la tierra subía el pecado del hombre delante de la presencia de nuestro Padre. Por eso yo también pude oler aquel olor del pecado. Era totalmente desagradable aquel pecado. Yo no podía soportar lo que estaba oliendo. Así huele el pecado, me dijo. No puedo estar tranquilo con este olor desagradable del pecado que emana el hombre, pero pronto se acabará esto. Volviendo avisa a todos, corre, que hay todavía tiempo para arrepentirse, hay todavía tiempo para poder encontrar salvación. Hablando estas palabras, nuestro Señor lloraba. Pueblo de Dios, ahí fue testigo de lo que pude ver mi casa ya en los cielos. Porque en esta tierra hay una iglesia santa que es la novia de nuestro Señor Jesucristo, que está orando, que está clamando por aquellos que han retrocedido, aún interceden para que se reconcilien y por las almas nuevas. Muchos de esta iglesia santa creen en la segunda venida de Cristo y algunos tampoco no creen. Qué experiencia incomparable era ver del cielo. Y nuestro Señor, vuelve rápido, me dijo, apresúrate a contar lo que has visto en este lugar, así de lo que estás testificando, así de lo que estás predicando, así de lo que vas llevando mi evangelio, de ahí te recogeré, me dijo.
En aquel momento, cuando nuestro Señor me dijo, vuelve, vuelve, aparecí en mi cuerpo carnal. Y en aquel momento glorioso pude ver mi cuerpo carnal. Mi cuerpo físico se encontraba frío y esta es la historia. Mi cuerpo físico se encontraba totalmente frío. Yo intentaba retornar a mi cuerpo físico, pero mi espíritu daba vueltas y vueltas, pero no lograba entrar. En aquel hueco oscuro estaba mi cuerpo frío y podía darme cuenta en qué posición me encontraba así. Así de costado. Podía ver mi cuerpo físico recostado. Hasta mis tuétanos estaban frío. Y nuestro Señor me dijo, en 6 días resucitarás. Y de esa manera pude darme cuenta que con una piedra plana me habían tapado y me habían asegurado con cemento, y para poder disimular lo que me habían enterrado, lo habían echado un poco más de tierra. Pude verme. No era tan fácil de retornar a mi cuerpo físico, ya que mi espíritu sufrió al retornar, pero ingresó. Y esta parte de mi testimonio es de mi retorno. Y ahí desperté, ni mis ojos podían ver, era algo difícil, ni tampoco hablar podía, ni mucho menos bostezar. Ni mi cuerpo físico podía mover. En otra vida, totalmente desfalleciendo, y estando ahí, no pude ni siquiera pronunciar una palabra. En mi corazón pensé, estaba en el cielo, ¿a dónde he venido ahora? En mi corazón pensé eso. Hablé, y en eso, como un fuego, así como si estaría calentándose con fuego, sentí calor, y de esta manera mi cuerpo se calentó. En aquel instante ni siquiera podía mover mi cuello para ver por aquel orificio. En aquella oscuridad estaba enterrado, vivo en aquel lugar. De regular tiempo de lo que me encontraba me calenté. En aquella situación que me encontraba, en aquel momento no pude orar, no pude cantar, no podía hacer nada. Y en mi visión pude ver que 2 ángeles del cielo descendían. Aquellos ángeles que descendieron del cielo empezaron a hablar, dialogaron, se pusieron de acuerdo para poder sacar aquella piedra. En aquel instante mi mano se encontraba así, y de mis manos me tomó aquel ángel. Así me sacó. Rescatado por aquel ángel estoy en este lugar. No fui rescatado por un hombre cualquiera. Sea su nombre. Pude ver en aquel momento. Volvió a tapar tal como estaba. Y después de esto, aquellos 2 ángeles me tomaron de las manos y empezaron a llevarme, porque no podía caminar. Abrazado con los ángeles, caminamos. Así salimos de aquel hueco donde me habían enterrado vivo. En aquel momento el ángel de Jehová me dijo, ahora ya te puedes ir, ahora ya puedes caminar solo a partir de este lugar. Mientras me encontraba ahí, mis manos solo podían bajar así, mi cuello también estaba así. Intentaba ver al ángel, pero el ángel no estaba. Y mis movimientos de mi cuerpo no acudían.
me encontraba sin fuerzas. Y en ese momento me agarré la cabeza. En aquel momento me palpé la cara, me palpé mis oídos. Y dije, ¿no estaré soñando? No, estuve despierto. Lo que te cuento hoy es el milagro de Él. Y en eso dije, me pueden tomar por segunda vez. Así diciendo, estuve muy debilitado, hasta que el viento me podía llevar. Y me pregunto cómo habrá sido, que empecé a correr, pero apenas lo hice en una distancia de 1 metro a 2 metros en aquel lugar. Pude darme cuenta que mi corazón estaba latiendo rápidamente. No podía abrir mi boca. Solo podía respirar aquel aire fresco. No tenía salida. Casi me desmayo en aquel momento. Esto es mi testimonio de cómo los ángeles del Señor me rescataron y no los hombres. Y si me encuentro en este lugar es para poder contarte lo que Dios hizo en mí. ¡Su nombre! Y en esos instantes, en aquel lugar, estaba parado. Emprendí el camino. Y en eso que caminé, llegué al borde de un manantial. Y el agua venía por aquel río, pero me encontraba sin fuerzas. Ahora, lo que te estoy contando es la experiencia que yo he vivido después de haber resucitado y ser rescatado de aquel hueco. Cuando me encontraba en el borde de aquel riachuelo, mi cuerpo pedía agua, alimento. Y mis manos no funcionaban y se había quedado solamente de esta manera. No podía ni agacharme en el borde de aquel río. No podía, hermanos, ni beber el agua. Tanto fue mi dificultad que pasó unos 20 a 30 minutos. No podía agacharme. Tanto era la dificultad, pero al final logré beber de aquella agua. Agachándome, con las manos empecé a coger aquella agua. Yo recuerdo, no era tan fácil el de poder beber aquella agua, porque estaban temblando aquellas manos. Bebé un poco, pero no podía ingerir. Me encontraba muy debilitado, cansado y muy agotado en aquel lugar. Casi me caí, casi me di vuelta, porque estaba muy debilitado, estaba muy cansado. No podía pararme. En aquel momento sucedió algo glorioso, que yo escuché la voz de nuestro Señor. No. La voz de Dios me dijo no. Después de aquel momento que yo me encontraba, no podía ni siquiera pararme. No podía pararme, hermano mío. Con mucha dificultad me paré, me levanté. Con mucho sufrimiento me puse de pie para poder caminar. Así pude ver a lo muy lejos de aquella inmensa pampa. En el borde del río encontré una bolsa plástica con contenido y estaba llena. Y yo me pregunté, ¿de quién será aquella bolsa? ¿De quién será? Pero el amado Espíritu Santo me exigió en el oído, vaya, vaya, vaya. Caminé y llegué a aquel lugar donde estaba aquella bolsa, pero tampoco pude agacharme. Porque mi cuerpo físico se había acostumbrado a estar en ese lugar, así puesto de pie, porque estaba enterrado de esa manera, bien parado. Por eso hoy te puedo decir que el Señor me libertó de aquel lugar con sus ángeles. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, mañana y por siempre. Continúo contándoles. Entonces caí de esta manera de espaldas.
De espaldas, ya me encontraba tirado en el suelo y empecé a moverme desesperadamente. Me encontraba en aquel lugar. Mis manos no podían acudir. ¿Pero cómo habría abierto esa bolsa? ¿Pero de qué manera habré abierto esa bolsa? Pero lo había abierto. En aquella bolsa que yo había abierto encontré un par de zapatos. Y también pude encontrar 300 nuevos soles que se encontraban en aquella bolsa. En aquella bolsa encontré una linterna también. Encontré también yogur de marca Gloria. Estaba recostado. No podía agarrar el par de zapatillas que había, ni tampoco el dinero. Nada pude agarrar. Pero primero agarré aquel yogur que se encontraba porque mi cuerpo físico estaba debilitado. Seguía recostado en aquel lugar. Entonces, hermanos míos, casi como con 10 descansos pude beber aquel yogur porque mi cuerpo aún se pegaba en la botella. Así tirado en aquel lugar, mis manos acudieron a las zapatillas para poder ponerme a mis pies. Y cuando pude verme, aquellas medias que yo tenía estaba completamente sucio, porque en aquel hueco que estaba enterrado me pude yo orinar a mis medias. Así de espaldas empecé a sacar aquella media sucia, pero no era tan fácil con tanta dificultad y logré sacarlo con tanto esfuerzo. Luego empecé a ponerme mis zapatos. Agarré aquel dinero y me la embolsillé. Tomé también aquella linterna en mis manos para utilizarlo, pero me ganó las lágrimas y lloré. Mis lágrimas se acabaron, pero lloré. Ahora, ¿dónde me encontraré? ¿Dónde estará mi casa? ¿En qué lugar me estaré encontrando? Ahora te puedo decir, esto es aquel zapato. Y con esto estoy caminando, llevando este mensaje. ¡A su nombre! Y de aquel lugar no podía levantarme. Tuve que hacer esfuerzos. Traté de rodar en aquel lugar porque no podía hacer nada. Así, revolcándome en aquel lugar, avancé. De tantos esfuerzos logré ponerme de pie y empecé a caminar con linterna en la mano. Así caminando, pude ver aquella carretera que estaba saliendo de aquel lugar y pude tratarme de ubicarme a dónde tendría que ir. En mi corazón nomás dije, seguro que esta carretera está yendo a Huancavelica y por esto puedo ir. Y empecé a bajar. Así, caminando, llegué a aquella carretera. Estuve esperando como un espacio de unos 5 minutos y en aquello apareció un auto blanco con 2 pasajeros. Traté de hacer parar de esta manera, más o menos así. Se paró aquel carro y yo le pregunté. Yo no podía hablar, pero yo sé que Dios habló por mis labios. Llévame a Huancavelica. Llévame a Huancavelica. Quiero viajar. Entonces aquel chofer empezó a reírse. Huancavelica está lejos. Esto es parte de Ayacucho. Tú te encuentras en una parte de Ayacucho. Así conversé un momento con el chofer. Y él me dijo, si quieres viajar, bueno, está bien, vamos. De esa manera pude darme cuenta que me encontraba en una parte de Ayacucho. Y aquel conductor me dijo que estaba yendo a Huambalpa, no sabía dónde era.
En aquel entonces, cuando aquel conductor me dijo eso, yo me subí a su carro. Decirte que para subir a aquel carro no era tan fácil, porque mis pies no acudían, era muy difícil y con tanta dificultad traté de subir. Y aquellos dos pasajeros que había en aquel auto se arrimaron hacia el rincón y yo subí al asiento que sobraba. Y aquellos pasajeros me preguntaron: ¿te encuentras enfermo? ¿Te encuentras muy debilitado? Y yo no podía responderle. Pero ¿cómo sería el olor que emanaba mi cuerpo en aquel lugar cuando viajaba? Porque me encontraba totalmente sucio y emanaba malos olores. Así llegamos a aquel pueblo, Huambalba. Así llegamos a aquel lugar llamado Huambalba. Me encontraba totalmente debilitado y sin fuerzas, pero de esa manera logré llegar a aquel pueblo con la ayuda de Dios. En aquel poblado la gente hablaba quechua y yo pregunté a cada uno de ellos. Yo les rogué y les dije: quiero una agencia de viaje a Lima. Y ellos me respondieron: de este lugar ningún carro sale a Lima. Tú tienes que viajar a este pueblo de Vilcas. A la verdad, en aquel lugar yo no sabía dónde estaba, pero así empecé a caminar. Me encontraba sucio, mi cabeza lleno de tierra y mi casaca estaba manchado con cemento. Toda mi ropa estaba sucio. Como un loco estuve. Caminaba y en eso les pregunté: quiero viajar a Lima. Y ellos me dijeron: de este lugar no hay carro que va para Lima. Tienes que ir a Vilcas. Aquella persona se asustó. Pensaría que yo sería un loco. Aquella persona me vio de pies a cabeza porque tenía una zapatilla nueva. ¡A su nombre! Empecé a caminar en aquel lugar. De esa manera llegué a una esquina donde una señora vendía caldo. Y le dije: véndeme caldo en el precio de 2 nuevos soles. Y aquella persona quedó asombrado cuando me vio. Y en eso le dije a aquella señora: véndeme tu caldo. Y aquella señora me vio fijamente. Por compasión, un plato lleno me sirvió. Empecé a comer rápidamente de aquel plato. Y yo dije: con esta comida voy a recuperar mis fuerzas. Pero a las justas pude llevar unas cuantas cucharadas a mi boca. Y empezó a dolerme el estómago. Ni las cucharas eran tan llenas. Poco a poco traté de llevar una cucharada de comida hacia mi boca. Hermanos, estaba completamente deshidratado, pero conforme como comía me estaba hidratando, y aquella comida difícilmente podía digerir. Entonces le pagué a aquella señora con 2 nuevos soles, pero de esas monedas nuevas. Aquella moneda era nueva. Cuando pagué con esta moneda, aquella mujer no conocía esta moneda de 2 nuevos soles. Aquella mujer me dijo: ¿con qué moneda me estás pagando? No conozco esta moneda, no has comido tampoco. ¿Qué clase de persona eres? Vaya nomás, vaya nomás. Eso me dijo. Cuando me dijo eso, yo me sentí mal. Avergonzado me retiré de aquel lugar. En eso que caminaba, subió una combi de color blanco que decía Huancavelica, Huancavelica.
Y por aquella impresión de aquel momento, mis ojos se abrieron grande. Me subí a aquel carro diciendo que estará yendo a Huancavelica. Y cuando escuché detenidamente al ayudante, y aquel ayudante llamaba de esta manera diciendo: Vilcas, 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 mis oídos y mi cabeza había entendido que aquel decía Huancavelica, Huancavelica, sino que decía Vilcas, Vilcas, Vilcas. Desde Huambalva hasta Vilcas me cobró 5 soles. En aquella combi solo ya estaba, ya que todos los pasajeros que viajaban en aquella combi ya habían bajado. Entonces, aquel cobrador me dijo: ¿dónde vas a bajar? En Vilcas voy a bajar. Sí, ya estamos en Vilcas. ¿En qué parte de Vilcas va a bajar usted? Por lo cual en aquel momento yo lo respondí: no conozco Vilcas. Cuando le contesté de esa manera, el cobrador se molestó. No, baja. Yo dije: seguro me va a empujar, seguro me va a aventar. Me levanté de aquel asiento para poder bajar. En ese instante, el chofer de aquella combi volteó su mirada y me dijo: amigo, ¿a dónde vas? Me habló en castellano y yo le hablé en quechua. No conozco agencia porque estoy viajando a Lima, allá. Y de esa manera me condujo unas 3 cuadras y me dijo: baja aquí, y de aquí cuenta 5 cuadras y ahí está la agencia. Cuando me dijo aquella palabra, aquel cobrador se enojó conmigo y empezó a ver mis zapatos y mis ropas. Bajé del carro y empecé a caminar 3 cuadras. En las 3 cuadras que yo había caminado había un teléfono público y me acerqué para poder llamar. Yo me recordaba bien claro el número de celular de mi esposa. En esos instantes el amado Espíritu Santo me empezó a hablar. Vaya rápido, me dijo. Entonces saqué de mi bolsillo un nuevo sol para poder realizar la llamada. Agarré aquel sol para poder realizar aquella llamada y empecé a marcar aquel número de celular. Aquella llamada lo había hecho bien. Empezó a timbrar aquel teléfono y al otro lado me contestó mi esposa y le dije: aquí me encuentro en Vilcasuamán viajando a Lima. ¿Cómo habré hablado en aquel momento? Pero aquí está mi esposa y ella me dice: así era. Y al instante me preguntó: ¿dónde te encuentras? Y ahí está su voz y empezó a llorar. Así cuando empezó a gritar, yo no podía resistir, ya no podía estar de pie, casi me caigo. Si me hubiera caído en aquel instante, ¿qué habría sido de mí? Me habría muerto seguro. Así me recosté en un costado de aquella pared y después de eso llamé a otro hermano, a un hermano cristiano, y él me contestó: ¿dónde te encuentras? ¿Cómo se llama aquel lugar? Ahí nomás, espéranos. Mañana mismo vamos a venir a recogerte. Estoy en Vilcas y estoy viajando a Lima. Y se acabó mi sol. ¿Se terminó? Hoy puedo decirte, por parte mía, yo no tengo ningún hermano carnal. Soy el único. Seguía caminando con pasos lentos y así llegué a aquella agencia. En aquella agencia atendía una señorita. Me acerqué y le dije: señorita, ¿y boleto? Cuando lo dije, ella se rió de mí. Boletos hay, pero asiento no hay. Porque había hablado como al revés. Porque, hermanos, en Huancayo o en Paucará, cuando yo preguntaba: ¿hay boleto para Paucará?, ellos me decían sí o no también. Pero ahí me dijo: boleto hay, asiento no hay. Entonces, yo volví de ahí y di unos pasos
y me senté en un rincón, mi ropa, empecé a limpiar, porque mi mano no funcionaba, todo con la cara sucia estaba. Seguro que me vio como a un loco y por eso no me vendió boleto. Habrá pasado unos 20 minutos y apareció la empresa Turismo Andino. Cuando aquella empresa empezó a subir, apareció con un letrero amarillo que decía Lima. Y luego se estacionó. Cuando se estacionó el carro, yo me acerqué y me acerqué al lado del carro. Me acerqué, se abrió la puerta y bajó el cobrador y por otro lado yo subí. El cobrador no me vio, ni tampoco el chofer. ¡Su nombre! ¡Dale palma fuerte para Cristo! Al Rey de la Gloria. Y estando ya encima de aquel carro, un pasajero me llamó: a Dios sea la gloria. Ven acá, aquí hay asiento para ti. Recostándome de asiento en asiento, así me acerqué a aquel asiento, así traté de llegar a aquel asiento. Aquel pasajero me hizo pasar al fondo. Mientras me sentaba en aquel asiento, yo dije: ¿de quién será este asiento? Alguien va a venir seguro. Y si me bota de aquí, me sentaré en el suelo. Pensé yo así. Aquel cobrador hacía subir a los pasajeros, revisando los boletos y rompiendo los taquitos. Y eso me daba mucha preocupación, y yo decía: ¿cuál de ellos será su dueño? Uno de ellos seguro es el dueño de aquel asiento que yo estoy ocupando, seguro que me va a sacar. ¡Oh, sorpresa! Nadie se sentó en aquel asiento donde yo venía viajando, estaba libre. Y de esa manera yo llegué a Lima sin pagar ni un pasaje. ¡A su nombre! Esto es milagro de Dios. Y el carro empezó a arrancar, empezó su marcha, y después de eso me había quedado dormido en aquel carro. Y un policía me despertó. Señor y pasajero, documento a la mano. Escuché la voz de 3 policías y me desperté. Con toda autoridad pedía documentos. Seguro que ya habíamos llegado a un puesto de control policial. Empezaron a pedir documentos personales y yo no tenía mi documento de identidad. Me van a detener. Yo pensé de esa manera, pronunciando el número de mi DNI. 40 53 85 20 40 53 85 20. Así pronunciaba, así repetía el número de mi DNI cada vez, con toda la autoridad que ellos tenían. Pedían los DNIs, estos policías que estaban ahí. En ese momento, mi pensamiento pensaba miles de cosas. Seguro que me van a hacer bajar y no va a volver a subir. Aunque me cobren dinero, yo dije, les pagaré, porque yo tenía dinero. Podía darme cuenta yo que los policías se acercaban cada vez ya más cerca al asiento donde yo me encontraba. ¿Sabes qué me pasó aquel momento? Cuando solo ya faltaban 2 asientos para que lleguen, porque yo no tenía DNI, pero faltando unos asientos, algo glorioso pasó, como esta cortina. Así me cubrió. De la mitad del asiento me cubrió. Esto es el milagro de Dios que yo vi. No es milagro de hombre, sino es lo que Dios hizo en mí. ¿Por qué no creer en sus grandes maravillas? ¡A su nombre! ¡Qué glorioso! Fue cubierto por ese manto precioso que jamás nunca había sentido. Así me acerqué al lado de la ventana. Al que estaba sentado junto a mí le pedía un documento, pero yo estoy viendo bien claro. Así terminaron de pedir los documentos y después dijeron: bajen todos ahora. Y todos los pasajeros se bajaron de aquel bus y todos se formaron en el pasadizo y empezaron a bajar. Y todo lo que estaba pasando, yo estaba viendo y todos habían bajado. Pero esta persona, ¿quién les habla? No le pidió ningún DNI ni tampoco le dijo: bájate de aquí.
A Él sea la gloria. Por eso, hermano mío, y todos los policías en aquel puesto de control empezaron a rebuscar las maleteras, todo lugar donde se guardaban las cosas, porque aquel lugar era muy estricto. Rebuscaron todo aquel lugar, uno por uno, lugar por lugar, pero no encontraron nada. Claro, como no encontraron nada en ese lugar, se bajaron. El último policía que bajó me vio. Hoy, a ese hombre, ¿por qué no lo has bajado? Cuando me dijo eso, yo me asusté. Seguro que me van a mandar a bajar porque yo no he bajado de este lugar. ¿Por qué no has bajado diciendo me golpearán estas personas? Ese hombre, ¿por qué no lo has bajado? 2 policías subieron. ¿Cuál hombre? ¿Cuál? Y cuando conversaron aquellos 2 policías dijeron: No, déjalo, ese es niño. este milagro que Dios hizo fue de convertirme en un niño, porque Dios nos ama mucho y por eso hoy les estoy contando este testimonio. Así es, iglesia de Dios, este es el milagro que Dios hizo al poder resucitarme de la muerte. Hoy les puedo contar. Él vive y no está muerto. Después de todo, de lo que había sucedido en aquello, todos los pasajeros volvieron a retomar su asiento que ellos ocupaban, y yo igual volvería a subir y también ocupé mi propio asiento. Uno de aquellos pasajeros en aquel instante me dijo: ¿Tú no lo has bajado, no? No, yo ando con Cristo. de esta manera le dije, y de esta manera viajé a Lima, y de Lima viajé a Paucará, a mi pueblo. Amados hermanos, de esta manera Dios demuestra su amor para con nosotros. Este milagro que Dios ha hecho en mí, yo testificaré en todo lugar, no importa sea en la ciudad, en el campo, pero donde el Señor me mande, yo estaré testificando de lo que Dios hizo en mí, por lo cual hoy te estoy contando este testimonio maravillosamente. A ¡Es su nombre! pueblo amado, en esta noche ustedes no pueden recibir a Él, usted no puede servirle a Él. Aquel Dios que hizo este milagro servimos. Por eso nuestro Señor me dijo que por mis hijos estoy llorando. Mi deseo es que todos sean salvos y ninguno se pierda. Iglesia amada, yo soy hermano de la comunidad de San Caipampa. Mi nombre es Juan de Dios Escobar Sedano. Yo soy como pastor de la iglesia. Hermano amado, Aquel Dios servimos, aquel Dios alabamos. Quizá todavía usted no le conoce al Dios de los cielos, reconciliante o nuevas almas. Vamos a ponernos de pie. oremos todos. ¡Corre, hermano! Quizás tu relación para con Dios está mal, acércate. Hoy quizás has acudido solamente de cumplimiento, pero hoy te digo, ven. Esto es lo que el milagro que Dios hizo en mí. Hoy, si quieres ser libre de todo pecado y de toda maldad, acércate a Él. No hagamos llorar a nuestro Señor. Santo eres tu papito Dios, digno de toda honra. Hoy te exhorto en el nombre del Señor, corre rápido, acude rápidamente, ven y acércate a Él, porque ya no hay tiempo más. El hombre no puede vivir en su pecado, sino el Señor nos dice, arrepiéntete. Hoy no te estoy invitando a jugar fútbol, hoy no te estoy invitando a jugar vóley, hoy te estoy invitando a que recibas la palabra de Dios y seas salvo. ¡Corre, hermano! Santo, amado, santo Dios.
Santa Maramashaya. Gloria al Señor. Aleluya. Padre poderoso. Gloria al Santo, amado Padre. Corre, hermano. Joven, señorita Cepas. No endurezcas tu corazón. Voy o no voy, dices. Paso o no paso, dices. No endurezcas tu corazón. Para los valientes es el reino de los cielos, y para los cobardes es el lago de fuego. ¡Corre, hermano! ¡Aleluya! ¡Más pegadito! ¡Papanca de su chuchichiqui! ¡Más pegadito! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Corre! ¡Pase! ¡Santo Dios! ¡Hay poder! ¡Recibe esta unción! ¡Recibe este poder! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ahí está Espíritu Santo! ¡Ahí está Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Corre, hermano! Ven, acércate, amado hermano. ¡Aleluya! ¡Pase, hermano! ¡Taita Discreción que! Dios te está llamando. ¡Corre, hermano! ¡Gloria! ¡Ahí está Espíritu Santo! ¡Ahí está Espíritu Santo! ¡Recibe! ¡Hay poder de sanidad! ¡Recibe! ¡Santo Dios! ¡Santo poderoso Padre! ¡Santo poderoso celestial! ¡Aleluya! Cristo amado. Acércate rápidamente. Abran un espacio. Abran campo. Pasen. Abran campo. Pasen, pasen. Abran campo. Pase, hermano. Gloria a Dios. Hermano ministro, pastores, oren, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Santo. Dios mío, Padre. Aleluya, Jesucristo. Gloria a Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Dios. Poderoso Dios. Maravilloso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Corre. Pase, pase, pase. Taita Dios que. Pase. Pase, hermano. Joven, señorita Cipas. Corre. Pase. Santo Dios. Aleluya. Padre celestial. Corre kay kamoy. Taita Dios que. Mananya kay mundopin. Kita na kita munaspa. Pronto chalam kay mundo tukurong ka. Marika de la bestiam kay pina. Shera mungnam. Kay piru yakta kupinam. Marca de la bestia. 666 marca. Chay marca tama suya hecho. Kanang kachkan tiempo. Salvación tatarino na equipaja. Corre, hermano. Sangre de Cristo. Sangre de Cristo tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder. Pase, abran campo. Pasen. Abran campo. Pasen. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Cristo amado. Cristo poderoso. Aleluya. Haita.
Espíritu Santo, recíbelo. Aleluya. Santo Dios, papá. Esa es tu palabra. Señor, tu palabra es como agua viva. Tu palabra es como agua de vida, Padre. Oren, oren, gloria al Señor. Gloria a Dios. Una cosa me mata cabal que se conquiche. Mana chura que te chanqueche. Gloria a Dios. Aleluya. Padre poderoso. Dios santo. Aleluya. Gloria a Dios. Padre santo. Reserva está cayendo, Espíritu Santo. Aleluya. Padre poderoso. Ahí está Espíritu Santo. Amazon que te rume a checho. Kichare. Dale palme. Tagayakoy. Dale palma. Ahí está Espíritu Santo. Más fuerte. Ahí está Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, poderoso santo. Dios mío santo. Aleluya. Santo Dios mío, Padre. Señor, restaura tu pueblo. Señor, fortaleza la iglesia. Señor, tú mismo, Padre. Señor, aleluya. Aleluya. Hay poder, hay poder. Hay poder. Hay unción. Aleluya. Más apláudele. Aleluya. Aleluya. Gloria santo. Poderoso santo. Gloria santo. Aleluya santo. Señor, tú estás aquí. Kaipe kachkan kita itai. Chori kiknaba yampe. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Restaura el pueblo. Aleluya. Gloria santo. Gloria poderoso. Gloria majestuoso. Santo Dios. Chayacho. Listo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Papito. Gracias, Rey de la Gloria. Levantamos nuestra mano. Gracias, Señor. Makita ko Garrison. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.